Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su nombre, porque nos despertó esta mañana. Se acercó a nuestra cama, nos besó y nos regala este precioso día, para que hagamos las cosas mejor de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Terminamos el capítulo 4, viendo cómo el rey Nabucodonosor, después de vivir con los animales del campo, él mismo da testimonio. Dice que volvió sus ojos al cielo y la razón le fue devuelta. Y de nuevo regresó a su palacio. Hablamos también sobre la interpretación del sueño, fíjese, donde el vigilante da la orden que corten el árbol, pero que dejen la raíz del árbol. Con eso nosotros sabemos que el árbol floreció de nuevo. Y si el rey dice, me fue devuelta la majestad de mi reino, le fue devuelta su dignidad, dice, y la grandeza volvió a él. Quisiera que notáramos algo que aprendí en este estudio, y es con respecto a ese árbol. La Biblia nos habla mucho de árboles y hasta compara a los hombres con los árboles, fíjese. Y vemos que el autor de la Biblia, nuestro Dios, tiene un estilo especial de escribir y le gusta usar metáforas para explicarnos a nosotros. La Biblia empieza con un árbol, dice. Si vamos a Génesis 2, en el jardín del Edén, vamos a ver el árbol de la vida, fíjese. Y dice que estaba en el centro del jardín. Génesis 2, el verso 8 dice así: y Yahweh plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Yahweh Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego habla de los ríos. Si usted sigue leyendo, ahí en Génesis habla de 4 ríos que regaban toda la tierra, dice. Y el verso 15 dice, tomó pues Yahweh al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces tenemos este árbol aquí, este árbol de la vida, en medio, dice que lo puso el Señor, en medio del jardín del Edén. Y tenemos también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y está en el centro del Edén, de donde fluyen 4 ríos. 2 de ellos es el Éufrates y el Tigris, y corren en medio de Mesopotamia, en lo que ahora conocemos como Irak, fíjese, y lo que antes fue Babilonia. Ahí corrían los ríos. Lo que ahora es Irán, antes fue Persia. Y aquí hay una interesante comparación si la miramos. Pues el árbol de Nabucodonosor dice que tiene abundante fruto y está en medio de la tierra y creció grande hasta llegar al cielo, dice la palabra. Pero no es el árbol de la vida, fíjese, porque ya fue cortado. Si nosotros vamos a Apocalipsis 22, leemos así en el verso 1. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad
de las naciones. Fíjese, dice que el fruto del árbol de la vida estaba en el trono de Dios, en el trono de Dios, dice, en la tierra, de donde salía un río. De ese trono, mire, salía ese río del Señor, que dice que limpia la tierra. Y además estaba el árbol de la vida y que sus hojas eran para medicina de todas las naciones, dice. Y hay un paralelismo aquí con el árbol de Nabucodonosor, que es el árbol falso. Fíjese, el árbol verdadero dice que produce sanidad a las naciones. Y este árbol falso ha traído solo confusión. El árbol grande de Nabucodonosor, que era tan grande, dice que había alimento para todos, cubre la tierra, pero es cortado. Ese árbol fue cortado. No nos dice qué tipos de aves y bestias venían a refugiarse a ese árbol bajo su sombra. Pero Apocalipsis 18 nos da una idea. Fíjese cómo dice. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Eso es lo que dice Apocalipsis. Dice que la Babilonia es guarida de todo espíritu inmundo, dice, fíjese, y aborrecible. En el capítulo 4 de Daniel dice que venía toda clase de aves a refugiarse a ese árbol, si se acuerda. Venían ahí a ponerse bajo su sombra. Y el verso 3 de Apocalipsis, si seguimos leyendo ahí en el capítulo 18, dice: porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces, si usted se da cuenta, Babilonia está en el centro del comercio, está en el centro de la política y está en el centro de la religión. Y en el centro de la tierra está ese árbol de Nabucodonosor. Y a nosotros nos ha alcanzado ese río, fíjese. Nos ha alcanzado ver esa globalización. Los bancos todos están conectados. Sube el precio del petróleo y todo el mundo es afectado. Todo el mundo, fíjese. La política está unificada. Solo vea cómo está Europa, fíjese. Políticamente unificada. Toman decisiones juntos. Usted ve que ahí está la ONU. O sea, ahí se formó la ONU. Fíjese. Y vamos a ir viendo rápidamente nosotros, cumplidas todas las profecías que leemos en la Biblia. La Biblia es el periódico de hoy. Fíjese, nos da las últimas noticias. Fíjese. Y la metáfora de la caída de Babilonia incluye un árbol, una habitación de aves inmundas, dice, que será cortado y todos la verán caer. Si usted sigue leyendo ahí en Apocalipsis 18, se va a dar cuenta que dice que todos lamentarán y llorarán cuando vean la caída de Babilonia. Este árbol de Babilonia habla de una falsa prosperidad y habla de una falsa seguridad también. Será cortado por el Señor porque Él es el que pone y quita reyes. Entonces acabamos el capítulo 4 y hoy empezamos el capítulo 5. Vimos en el final del capítulo 4 los últimos días del rey Nabucodonosor, que reinó en Babilonia. Unos dicen que 43 años, otros dicen que 45. Fíjense. Y vamos a estudiar
a uno de sus descendientes. Y en este capítulo 5 vamos a ver el final del imperio de Babilonia. Y hoy vamos a estudiar al rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, hijo de Nabonidos o Nabonidus. Son nombres tan difíciles de pronunciar como trabalenguas. Esta información está en la lista, si usted la quiere buscar en el internet. Está en la lista de los reyes de Uruk y en el cilindro de Nabonidos. En la lista de los persas y los babilonios, Belsasar aparece como nieto, como hijo de Nabonidos y nieto de Nabucodonosor. Por lo que vamos a estudiar aquí, los estudiosos dicen que a este capítulo se le pudiera llamar Cuenta tus días. Porque vamos a ver aquí la vida de este rey. Y si fuéramos al Salmo, mire, 90, empezando a leer desde el verso 9, mire cómo dice. Este salmo es de Moisés y dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. El 11 dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes, dice, de ser tenido? Y dice, y enséñanos, el verso 12, ahí está, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mire qué precioso, considerando que el tiempo se va volando. Fíjese, que el Señor nos ayude a contar nuestros días para ser sabios, para llevar sabiduría al corazón, para no desperdiciar el tiempo, porque el tiempo se va volando, mire. Y el hombre que vamos a estudiar hoy no aprendió a contar sus días. Que la enseñanza de hoy, mire, la enseñanza de este capítulo que vamos a estudiar, vamos a empezar a estudiar hoy, quede en nuestro corazón y que nuestros días sean largos y de provecho, fíjese, para que no venga el Señor y acorte nuestros días. El verso 1 dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. A estas alturas Daniel ya tendría, dicen los estudiosos, como unos 85 a 90 años. Fíjense. Han pasado aproximadamente 70 años desde que se lo llevaron cautivo a Babilonia. Y con el rey Belsasar va a suceder lo que dijo el rey Salomón en su libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece, fíjese. Y es lo que está sucediendo o que va a suceder ahorita con este rey Belsasar que vamos a estudiar. Su abuelo y su padre trabajaron para hacer ese gran reinado que tenían. Y este señor viene y a gastarse todo. Fíjese, por eso dice qué trabajo, qué provecho tiene que el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol. Trabajaron tanto y no sabían que aquí venía alguien que iba a gastar todo, despilfarrar todo lo que ellos habían trabajado. Dice que hizo una fiesta para 1000 príncipes, imagínense, echando la casa por la ventana.
bebiendo vino, necio, le encantaba la borrachera. El 2 dice, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen, miren, ponga atención a esto, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, miren, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Fíjese, los vasos del templo del Señor, para brindar con un montón de borrachos. Fíjese, para eso mandó a traer los vasos. El 3 dice, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén. Bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Parece que los reyes anteriores, el papá y el abuelo, habían tenido respeto por ese botín que ellos habían llevado, fíjese, de Jerusalén. Ese botín no había sido tocado. Fíjese, hasta este momento que este bolo borracho mandó a traer los vasos sagrados, fíjese, que se usaban para adoración del único Dios verdadero, fíjese, en el templo de Jerusalén, para beber en ellos, en esa horrible orgía que tenían con todas sus mujeres y sus concubinas, para convocar al montón de dioses, esa fila de dioses que ellos tenían, dioses falsos. Fíjese que aún el rey Nabucodonosor, siendo tan altivo, tan arrogante, tan orgulloso, fíjese, que vio, el Señor le enseñó su poder, y él sabía que el Dios de Daniel era todopoderoso, fíjese. Él lo conocía perfectamente. Sabía quién era el Dios de los hebreos. No se animó a tocar esos vasos. Pero estos jóvenes están desenfrenados y Belsasar dice que adormecido e influenciado por el alcohol, mandó que trajesen, fíjese, esos vasos. Y ese es el problema del alcohol. Adormece los sentidos de la gente para que no piense. Fíjese, eso es tremendo. Fíjese. Y el verso 4 dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Estos jóvenes, estos hombres aquí, esta gente que se reunió aquí, fíjese, profanaron el nombre de Dios utilizando esos vasos de honra, fíjese, sagrados, que pertenecían al templo del Dios de Israel. Y los usaron, fíjese, nada más y nada menos para alabar a sus dioses falsos. Fíjese usted lo que está pasando. Pero lo tengo que dejar aquí porque el tiempo me ganó de nuevo. Pero le vamos a dar gracias al Señor por las peticiones que Él nos ha contestado, y las que están pendientes, yo le suplico, únase aquí conmigo y ayúdeme a orar para que el Señor nos responda pronto. Gracias, Señor, te agradecemos que nos hables verso a verso. Gracias por la bondad de habernos dejado tu palabra, porque nos ayuda a vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo, y oramos por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros. Pero, Señor, también te pedimos que les quites el velo, para que también puedan decir, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Y aquí, Señor, te presentamos las peticiones de tu pueblo. Oramos por nuestra querida hermana Chepita, para que seas tú quien tenga el control, que la toque y la sane. Y te pedimos por Liana Berríos, que le han encontrado células cancerosas. Pon tu mano, Señor. Ayúdala, Padre. Por el hermano Ernesto, para que pongas tus manos y lo sanes. Por la hermana Marilyn, para que llenes su corazón de paz.
esa paz interior que solamente tú puedes dar. Y te pedimos que pongas tus preciosas manos sobre Federico Figueroa para que su tratamiento sea todo un éxito. Ponemos en tus manos a Nicolás Velázquez, de 4 años, diagnosticado con diabetes. En ti confiamos, Señor. Necesita un toque tuyo, Padre. Por Dylan Morales, este jovencito de apenas 15 años, mi Dios, tiene agua en el cerebro. Tócalo, mi Señor. Bendice a esta familia con sanidad, Señor. Te rogamos por los corazones de estas 3 hermanas, Griselda, Raquel y Eneida, para que seas tú quien toque sus corazones, para que puedan tener una relación contigo. Por Iván y Avellán, seguimos orando por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y te pido que veas con ojos de misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Te pedimos por María José Trujillo, que tiene cáncer en el pecho. Apiádate de ella, Señor, tócala. Y te pedimos por David Zarco, que tiene cáncer y va a empezar su tratamiento de quimioterapia. Ayúdalo, Señor, ya que está sufriendo con un gran dolor. Por Marcela, de 39 años, con un tumor en la espalda que le está causando mucho dolor. Señor, tócala, mi Dios, sánala. Por Luis Miguel García, tócalo, Señor. Ayuda a esta familia, Padre Santísimo. Por René Ramos, tiene cáncer de páncreas. Sánalo, mi Dios, pero háblale a su corazón para que te reconozca como su Salvador, para que tenga una relación contigo y pueda entrar y cenar contigo. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. Por hermana Julieta, te pedimos de todo corazón que la ayudes. Solo tú puedes hacer posible este milagro. Por Bianca, de 35 años, con 2 niños pequeños. Señor, ayúdala, sánala. Por nuestros queridos hermanos Molina, son siervos tuyos y todo lo hacen con alegría de corazón. Tienen un ministerio precioso, Señor. Mándales ángeles que los sanen, Padre Santo. Por el hermano Jorge, para que tú estés con él todos los días, Señor. Tócalo, sánalo, Padre. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Por ese grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti, llámalos por nombre, Padre. Ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, esas personas que quieren salir adelante con trabajo, Padre. Dale nuevas estrategias, prospéralos, ayúdalos, Padre. Y te pongo a mis hermanas, a la Clarita, que necesita un milagro en sus riñones, Señor. Dale riñones nuevos, Padre. Y a la Raquelita, destápale las arterias. A la Carol, Padre Santo, bendice esas casas, Señor, llenándolas de tus ángeles para que las cuiden y que las protejan. Por Audrey, para que tú las sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Y por mi hija María, Señor, yo te pido que tú la sanes, Padre Santo, que tú pongas tus manos preciosas y la sanes, Padre. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles que la cuiden y que la defiendan y le recuerden lo que aprendió de niña, Padre Santísimo. Y por Héctor Trabanino, por Leslie, Padre, Señor, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y corran a tu encuentro, Señor, para que puedan entrar y cenar contigo. Sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches y aconséjalo, como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia. Bendícelo, Señor. Y por la audiencia de Guatemala, por Centro y Sudamérica, Señor, mandamos la bendición de tu preciosa palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar la vida eterna. Porque todo lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les deseo un feliz fin de semana. Y si Él lo permite, el lunes a esta hora nos estamos abrazando de nuevo con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno
de ustedes. Bendiciones.